Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase de esta tarde. Vamos a hablar acerca de literatura guatemalteca e hispanoamericana. Se recuerda que hemos estado hablando un poco anteriormente de este tema. Hoy vamos a profundizar un poco más acerca de qué se trata este tema, cómo se relaciona, sus características, sus autores. Y vamos a aprender un poquito de cada uno de esos aspectos. Vamos a orar como siempre lo hacemos en nuestras clases. Cierren sus ojos ahí donde están sentados. Vamos a hacer una breve oración. Gracias te damos, Señor, en esta tarde que nos da la oportunidad de estar acá, Señor, impartiendo este curso y estar compartiendo con nuestros alumnos, Señor, para aprender un poco más acerca de diferentes temas, Padre. Pero en esta ocasión un poco acerca de la literatura guatemalteca e hispanoamericana. Queremos pedirte que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor, y que tú puedas, Señor, dar sabiduría e inteligencia a cada uno para poder aprovechar el aprendizaje, Señor, de este curso. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Bien, vamos entonces a dar inicio con la clase. Vuelvo y repito el tema de esta clase, que es literatura guatemalteca e hispanoamericana. Vamos a tratar la manera de ir viendo algunos aspectos que son importantes. Como siempre les he indicado, es muy importante, sumamente importante, que prestemos mucha atención al tema, a lo que yo estoy explicando. Porque al finalizar, recuerde que siempre hacemos una evaluación para evaluar los aprendizajes que hemos obtenido acerca de cada uno de los temas que hemos ido viendo, ¿verdad? Entonces, en esta oportunidad no es la excepción. Vamos a estar compartiendo un cuestionario para que ustedes puedan realizarlo de acuerdo a lo que vamos a estar aprendiendo en esta tarde. Yo les voy a estar compartiendo posteriormente unas diapositivas para que las tengan ustedes, para que se preparen para las evaluaciones y puedan tener material para estudiar. Vayamos viendo, entrando en materia para ir viendo exactamente el punto de lo que vamos a hablar. ¿Qué es la literatura guatemalteca? La literatura guatemalteca se denomina a las obras escritas por autores guatemaltecos. Básicamente vamos a estar enfocándonos en lo que es la literatura guatemalteca. De todo el curso de literatura guatemalteca e hispanoamericana, vamos a centrarnos en lo que es la literatura netamente guatemalteca, nuestros autores, ¿verdad? Ahí vamos a estar viendo autores de nuestra literatura, novelistas, cronistas, dramaturgos, y vamos a estar viendo una gran variedad de personajes que han compuesto todo lo que es la literatura guatemalteca, ¿de acuerdo? Tengo acá como punto número 1 que la literatura guatemalteca son todas las obras escritas por autores guatemaltecos, ya sea en cualquiera de los 23 idiomas que conforman el canon lingüístico de nuestro país, o en español. Existe una literatura guatemalteca anterior a la llegada de los conquistadores españoles. Todos los textos que se conservan son posteriores y están además transliterados a caracteres latinos. La literatura guatemalteca tiene sus inicios en tiempos anteriores a Cristóbal Colón. Y ustedes se pondrán a pensar, bueno, pero antes de que viniera Cristóbal Colón, que vinieran los españoles y descubrieran América, mucho antes de eso, ¿cómo podía haber literatura? ¿Se recuerdan ustedes de un escrito famoso como el Popol Vuh? ¿Ya han escuchado un poco acerca de él? Sí. Esos son escritos guatemaltecos. Les voy a leer literalmente lo que tengo acá. Dice que la literatura guatemalteca tiene sus inicios en tiempos anteriores a la llegada de Cristóbal Colón. Antes de que él viniera a tierras americanas, ya existía la literatura. Mucho antes de su llegada, la literatura ya era parte de la cultura de los primeros habitantes de Guatemala, mayas, que imprimieron sus conocimientos en códices. Entre los existentes, los más conocidos, el Popol Vuh, el que les mencioné anteriormente, que es una recopilación y narraciones
míticas, legendarias e históricas del pueblo quiché y del rabinal achín. O sea que tenemos un antecedente que previo a que los españoles vinieran a América, nosotros ya teníamos literatura, ya contábamos con algunos escritos en la literatura guatemalteca. En el siglo XIX, Guatemala logró la independencia de España en el año 1821, en su deseo por establecer relaciones políticas y comerciales con otros países, además de España. La literatura durante esa época es muy marcada por las luchas políticas, por lo que predominan el ensayo y el discurso como géneros literarios. Además, esta época ve el nacimiento del periodismo en Guatemala. Ya desde el siglo XIX nacía lo que era el periodismo. Se veía que en esa época el nacimiento del periodismo en Guatemala, con figuras como Antonio José de Izarri. Estos nombres es importante que los grabemos, porque estas son preguntas de examen. Esto viene en la evaluación de los aprendizajes que más adelante les voy a estar compartiendo una serie de preguntas, un cuestionario que lo vamos a contestar al finalizar ahorita el curso. Entonces todos estos nombres son muy importantes. Recuerden cuando inició el periodismo en Guatemala, en qué siglo y con qué autor inició. Durante el siglo XIX comienza a desarrollarse la literatura guatemalteca independiente de la española. Ya era algo que no tenía que ver con España, sino que ya era una literatura muy propia, ¿verdad? Y en el siglo XIX comienza a desarrollarse todo lo que era la literatura ajena a España. Aunque siguieron recibiéndose importantes influencias europeas, entre los escritos de esa época cabe mencionar a María Josefa García Granados, a José Batres Montúfar, conocidos simplemente como Pepe Batres, quienes escribieron conjuntamente el Sermón para José María Castilla, una obra que resultó escandalosa para la época. El segundo es además autor del poema Yo pienso en ti. ¿Han escuchado de ese poema? Muy famoso, Yo pienso en ti. Ha sido utilizado como tarea, como investigaciones, un poema que ha servido también para memorizarlo, para que podamos nosotros apreciar y conocer un poco más acerca de lo que es la literatura acá en Guatemala. Yo pienso en ti es un poema muy bonito que nos ha servido mucho en cuanto al conocimiento de la literatura de nuestro país. Uno de los más conocidos de la literatura guatemalteca, muy famoso ese poema. La literatura en el siglo XX. En el siglo XX, la literatura de Guatemala alcanza un nivel comparable a las demás literaturas hispanoamericanas, gracias a la aparición de varias generaciones de escritos y en especial de 4 escritores fundamentales. Tome nota de esto, 4 escritores fundamentales. Número 1, el novelista Miguel Ángel Asturias. Número 2, tomemos en cuenta que Miguel Ángel Asturias fue Premio Nobel de Literatura en 1967. Autor de novelas como El Señor Presidente u Hombres de Maíz. Número 2 tenemos al poeta Luis Cardosa y Aragón. El cuentista y novelista Augusto Monterroso, es el tercero. Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2000. Y el dramaturgo Carlos Solórzano. 4 de los autores novelistas que escribieron y que ahora forman parte de la literatura de nuestro país. En general, la literatura guatemalteca del siglo XX tiene una fuerte influencia en la vida política. Como prueba, el hecho de que sus principales autores debían exiliarse durante las sucesivas dictaduras y guerras civiles que sufrió Guatemala. Voy un poquito rápido, como les dije al principio, voy a estarles compartiendo todo este material para que cada uno de ustedes lo pueda tener, lo pueda analizar, lo pueda estudiar y nos sirva para aprender,
para absorber ese aprendizaje, ese conocimiento acerca de la historia, de lo que es realmente y quienes componen la literatura guatemalteca, ¿verdad? Nos va a servir también como material de estudio para poder realizar nuestros ejercicios y el cuestionario que les voy a estar pasando posteriormente. Y como material también para estudiar para nuestros exámenes, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente punto, la literatura del siglo XXI. Es en cierta medida una continuación de la literatura del siglo XX, o sea que tiene una continuidad. Los escritores de este siglo siguen abordando temas de todo tipo. Destacan poetas como Julio Serrano Echeverría y Alan Mills, y escritores de narrativa como Maurice Echeverría, Juan Pablo Dardón, Javier Palleras, Mardo Escobar y Ronald Flores, y escritores poliédricos como Claudio Valerio, el cual abarca desde la poesía, la narrativa y el teatro, y Georgina Palacios, poetisa y narradora. Todos ellos ya componen lo que es la literatura guatemalteca, pero ya estamos hablando en el siglo XXI, ¿verdad? Ya estamos un poco más para acá, personas que quizás sí vamos a recordar un poco más sus nombres porque ya es un poco una literatura un poco más modernas. Este es un dato muy importante. El elevado porcentaje de analfabetismo en Guatemala, dividido casi equitativamente entre los que no saben leer y los que saben, pero prefieren no hacerlo, por cualquiera de las causas que afectan a este país, no ha provocado el cese de la producción literaria, que si bien apuesta por las reediciones de los clásicos de estudio, no deja de lado a los escritores contemporáneos que, gracias al espaldarazo de un consejo editorial o valiéndose de sus propios medios económicos, así como las ventajas que ofrece el internet, mantienen la producción literaria del país. Quiere decir que a pesar del problema que existe en Guatemala, del alfabetismo, y que son porcentajes elevados y que equitativamente estamos, digamos que parejos, aún así, no solo por el mercado que tal vez no puede ser muy amplio en cuanto a literatura, porque la cultura en nuestro país no es tanto de leer. Sin embargo, se ha mantenido la literatura guatemalteca a través de diferentes tipos de escritores, cronistas, novelistas, pero se ha mantenido la producción literaria en nuestro país, tanto para los que consumen la literatura como para los que la producen. Ha habido cierto nivel entre la producción y el consumismo de la literatura, tomando en cuenta los porcentajes que tenemos de alfabetismo en Guatemala, ¿verdad? Eso es muy, muy interesante, ¿verdad? Vamos a ir concluyendo con unos puntos que son muy importantes. Por ejemplo, tengo acá personajes destacados en la literatura. Tenemos cronistas, como por ejemplo Enrique Gómez Carrillo. Tenemos también historiadores, a Juan José Arévalo Bermejo, a Rafael Arévalo Martínez, y así podemos mencionar diferentes tipos de personajes que conforman la literatura guatemalteca, entre cronistas, novelistas, historiadores y diferentes tipos de escritores, ¿verdad? Entonces, es muy importante que conozcamos este tema. A mí me ha tocado que en esta tarde impartir este curso que yo estoy recibiendo del licenciado Audencio Polanco, que ha sido el que ha impartido este curso en la universidad y que me ha ayudado a poder adquirir nuevos aprendizajes para poder compartir con cada uno de ustedes.
Gracias por su atención. Yo les voy a estar compartiendo el material para que ustedes lo puedan tener y puedan aprovecharlo también. Gracias a todos. Buena tarde.